tenemos el código del PIC que envía los datos. Ya, entonces aquí tenemos la declaración. Estamos usando el puerto D para los datos de la GLCD, variables para el PID, lo que son para convertir y mostrar en pantalla, las constantes del PID, valores. Ya tenemos el método main. El registro ACOM nos permite seleccionar los canales analógicos y digitales que vamos a utilizar, y de igual manera el registro ACOM 1. Entonces aquí estamos usando los pines analógicos para la lectura de los potenciómetros. Configuramos el puerto A como entrada, el puerto E como entrada también, porque parte de los pines analógicos se encuentran en el puerto E, y inicialmente el puerto en 0. Bueno, ya, aquí inicializamos los valores que se van a mostrar en la GLCD. Escribimos los mensajes, ya, la comunicación serial, y aquí en el while lo único que hacemos es recibir los datos provenientes del puerto serial. Recibimos los datos y mostramos en pantalla, ya, lo único que se hace aquí. Y aquí tenemos la conexión de los pines. Ya, acá lo que hacemos ahorita está organizado en funciones. Tenemos una función para la conversión del setpoint, del dato de setpoint, que está guardado, que está conectado en el canal, en el ADC, en el 1. Ya, este valor es para racionalizar un valor entre 0 y 100. El setpoint va a variar solo de 0 a 100. Ya, y se convierte para mostrarte en la pantalla. Igual manera, para el valor del KP se lee el canal analógico 5, se convierte en un valor de 0 a 100 y se muestra en pantalla. Igual para el KI y para el KD. Esta parte del sensor, esa no se está utilizando, esa la podemos comentar. Ya, en la parte de... Ya, ahora solo hacemos llamado a las funciones y enviamos por el puerto serial. Lo que hacemos es, para enviar los datos, lo que estamos haciendo es enviar un carácter, una letra A, y enviamos el valor del setpoint y esperamos un tiempo. Para el siguiente dato enviamos una letra, una B, y enviamos el dato, esperamos un tiempo y enviamos otra letra C y enviamos el siguiente dato, igual para el valor del KD. Ya, eso es básicamente lo que es la programación del PIC que envía los datos. Ya, ahora vamos a ver la programación del PIC que recibe los datos. Ya, bueno, en esta parte, para la parte de recepción de datos, estamos haciendo uso de una interrupción. Aquí tenemos el método de la función de interrupción. Estamos utilizando la interrupción de la interrupción 1, que como vemos en la simulación, se encuentra en el pin RB1. Aquí el cruce por 0, para evitar el cruce por 0 de la señal senoidal. Ya, igual tenemos las configuraciones, la declaración de las funciones, variables y más variables. Ya, entonces aquí también tenemos la misma configuración. Ya, tenemos aquí el puerto, el trice, el B1 va a ser una entrada para el botón que nos sirve para que los datos se envíen una sola vez, y la entrada del cruce por 0 y la salida del pulso hacia el triac. Las configuraciones, las resistencias pull-up están habilitadas. Habilitamos las interrupciones por los periféricos y las interrupciones globales. Aquí tenemos, ahorita al inicio la interrupción 1 empieza desactivada, está comentada, para que sea activada después de recibir los datos, para que no nos cause inconvenientes al momento de recibir los datos. La interrupción del cruce por 0 solo se habilita después de pulsar el botón de inicio. ¿Ya?
Ya, aquí tenemos los mensajes que se muestran en la GLCD, la comunicación serial. Ya, en el while lo único que hacemos es, ya, aquí está la condición para iniciar, para recibir los datos. Mientras el port C1 sea 0, vamos a recibir los datos. Y cuando se aplace otra vez, ya no va a recibir los datos y va a ser lo de abajo. Ya, ahora lo que hacemos es enviamos el dato del sensor, el dato que recoge el sensor lo enviamos por el puerto serial hacia el PIC 1. Ya, aquí en el algoritmo del PID lo que tenemos es una función. Aquí he desarrollado una función para el algoritmo del PID. Ya, este algoritmo nos recibe los valores del KP, del KI, el KD, el máximo y el mínimo. Los máximos valores que va a tomar nuestro PID. Ya, declaraciones de variables. Ya, y en la parte de acá tenemos el PID para hacer los cálculos. Esta función lo único que recibe es el valor de set point y el valor del sensor. Aquí se realiza el cálculo del error y se realiza lo que es todo el algoritmo del PID y se retorna el resultado en una variable de tipo flotante. Ya, acá tenemos el método de recepción de datos. Ya, acá lo que hacemos es leer el dato que enviamos. Al principio enviamos la letra A. Ya, entonces detectamos que nos llega la letra A y asignamos la variable I a 2. Y la variable I1 va a ser la que nos permite recorrer y que solo ingrese una sola vez este if. Y de todo ese conjunto de datos que nos llegan, solo rescatar el elemento número 2. Igual para el siguiente valor. Cuando llega la letra B, asignamos I igual a 4 y el I sería igual a 3 para rescatar el elemento 3 de todo el conjunto de datos. Y asignamos los valores. El primer dato sería el valor de setPoint, el segundo del KP, el otro del KI. ¿Ya? Y al final aumentamos la variable I1, aumentamos en una unidad y al final que nos llegan todos los datos, lo que hacemos es en el código del envío de datos había una variable X. Cuando recibo la variable X, reinicio los valores y espero un tiempo para poder visualizar los datos y activo la interrupción del cruce por cero. Ya, en el método del cruce por cero, lo que se hace es leer el canal analógico donde está conectada la fotocelda. Se convierte en un valor. Aquí tenemos la conversión. Normalmente al encender los 4 focos tenemos un voltaje de 3.9 voltios que están conectados a la entrada del convertidor a DC. Ya, entonces cuando nuestros focos están conectados directamente a la red, el voltaje máximo que nos da es 3.9, entonces debemos hacer escalar ese valor para que con 3.9 tengamos el 100%. Entonces hacemos una regla de 3 y nos da este valor. Y con este valor es el que hacemos nuestra conversión para obtener el valor sobre 100, ¿ya? Y nos da esta conversión, este valor. Ya, ahora lo que hacemos es, desde este valor de aquí, del PID, con la función que hemos creado anteriormente, enviamos el valor del setPoint y el valor que leemos del canal analógico, que es del sensor. Ya, y esta función nos retorna en la variable PID el valor del cálculo del PID. Y lo que hacemos es restarle de 180, porque ese valor va a ser un retardo que debe variar entre 0 y 180 grados. Y ese valor es el que se va a dar como retardo para variar el ángulo de disparo de la onda senoidal. Ya, aquí está todo el cálculo. Igual, esta es la conversión para tener nuestro valor solo varíe entre 0 y 180 grados, que es haciendo una regla de 3 de
de la frecuencia nos da 8.33, o sea 1 sobre 60 es 16,3, pero como solo vamos a operar desde 0 a pi, de 0 a pi serían 8.3, la mitad de la onda senoidal. Ya, con esta función del B-delay nos permite tener un retardo variable, y este valor que se resta es debido al tiempo que se demora en hacer la conversión análoga a digital y las demás instrucciones. Ya, se espera un tiempo, se detecta el cruce por cero, se espera un tiempo y se dispara el triac. Ya, y aquí está el disparo del triac. Se espera por lo menos 10 microsegundos y se vuelve a poner en cero y se desactiva otra vez la interrupción 1. Ya, y el programa vuelve a hacer lo mismo. Y entonces tenemos de 0 a 8.3 milisegundos para hacer estas operaciones. Ya, o sea, cada 8.3 milisegundos va a entrar esta función de interrupción y va a realizar estas operaciones. Y después el resto del tiempo va a estar en el while haciendo las otras operaciones. Y por eso en el while es necesario completar el tiempo para que todas estas instrucciones sume alrededor de 8.3 o un valor aproximado. Por eso aquí le doy 3 milisegundos de retardo, 3 milisegundos serían 6, y en las operaciones de mostrar en la GLCD, dale unos 2 milisegundos para que completen los 8.3 milisegundos que se requieren. Y ahí en la simulación podemos ver más o menos el funcionamiento. Observamos. Ya, las dos LCDs, y ahí cuando se encuentra en cero los datos se reciben, como podemos observar. Está un poco lento. Ya, cuando se encuentra en cero los datos se reciben. Ya, y cuando se pulsa en cero comienza a funcionar el valor del sensor, se calcula el error y se transmite hacia la GLC2 y se muestra el ángulo de disparo, que en este caso sería en 180 grados. También podemos ver lo que es en el osciloscopio las ondas. Ahí podemos ver las ondas. Ya, y entonces ahorita se encuentra el set point en un valor de 33 grados. Bueno, los valores del KI/KD haciendo pruebas se deben estar seteados en 0, y el valor del KP en alrededor de entre 10 y 20. Ya, ahorita el valor del set point se encuentra en 33 y el valor del sensor se encuentra en 54. Ya, y el ángulo de disparo está en 180 grados. Eso quiere decir que no se entrega nada de energía hacia el foco. Entonces bajemos, vamos a disminuir considerablemente el valor del sensor. Y observamos cómo disminuye el error. Ya, ahí podemos ver cómo comienza a variar el ángulo de disparo. Ahí se ve mejor. Ya, entonces mientras el error sea más grande, el ángulo de disparo va a ser menor, hasta que llegue a un valor de 0, donde va a ser que toda la onda va a estar reflejada en la carga. O sea, el foco se va a prender a un 100%. Y mientras el foco se encienda, el valor del sensor va a seguir subiendo y va a seguir disminuyendo el ángulo de disparo para reducir la potencia del foco. Ya, básicamente ese es el funcionamiento de todo el proyecto y de las líneas de código. Listo.